Entonces comenzamos. Vamos a iniciar por la constitución a través de la contextura corporal. Creo yo que esta ha sido la forma más importante para mí, ayudarme a identificar cuál es el prakriti de mi paciente. Y es que la contextura corporal difícilmente va a cambiar. O sea, el hecho de la constitución ósea, qué tan grande es el cuerpo, eso no va a cambiar. Por más de que perdamos peso, ganemos peso, eso se sostiene en el tiempo. Y por eso es una de las más importantes que tenemos que revisar. ¿Cómo es Vata? Vata normalmente son o más altos o más bajos de lo normal. O sea, se salen de los promedios hacia los extremos. Recuerden que él siempre quiere ir hacia afuera, hacia los extremos. Entonces, ese es Vata. Normalmente son delgados, entonces eso es importante que lo veamos. Los hombros y las caderas suelen ser estrechos, entonces eso es algo importante. Esos hombros y esas caderas que volvemos a decir, por más que el paciente gane peso, el ancho de los hombros, el ancho de la cadera se sostiene, o sea, tú puedes identificar dónde está la grasa y cuál es la contextura realmente ósea del paciente. Las extremidades o son muy largas o son muy cortas, o sea, nunca están en el promedio, uno de los extremos. Dedos de las manos y de los pies largos y afilados, los dedos de pianista, poco músculo, y es más, esta es la constitución que más le cuesta ganar masa muscular, entonces es el que se esfuerza el doble y no logra obtener muchas veces los resultados que está buscando. Y ese paciente que tiene irregularidades corporales, entonces vamos a ver irregularidades que se notan mucho porque todos tenemos un miembro de las piernitas más largo que el otro o los miembros superiores, uno más largo que el otro, pero en este es más evidente o que ves la irregularidad facial o que ves un cambio de color en los ojos en uno y el otro, todas esas irregularidades son más de Vata. Pitta tiene una musculatura mediana, entonces es la persona que normalmente se ve atlética. Los hombros y las caderas son medianos, o sea, un promedio, por eso son tan llamativos cuando los ves, porque como es promedio llama la atención, entonces eso siempre tiende a gustar más. Los dedos de las manos y de los pies son de mediana longitud, la estructura corporal y la altura también son medias y son proporciones equilibradas, o sea, es el paciente que si está se desarrolla corporalmente de manera atlética, es todo, o sea, no es que se desarrolle una parte más que otra. Cuando gana peso de manera muy pareja, esa es una gran característica de la contextura del Pitta. Y el Kapha tiene una contextura corporal grande, ¿ok? Mediana o grande, pero normalmente es grande. No estoy hablando de que es el paciente que está en obesidad, porque los tres pueden ganar obesidad, cualquiera de los tres doshas, pero el cuerpo del Kapha es grande, es pesado por sí solo, es grande. Es el que más le cuesta trabajo, como vamos a ver cuando pasemos al tema del peso, cuidarse en el peso y el que más debe tener claro cuáles son los alimentos que le favorecen y cuáles no. La estructura ósea del Kapha es pesada, los hombros y las caderas son anchos. Entonces una espalda ancha, unas caderas amplias, dedos y las manos son normalmente cortos y son de forma cuadrada. ¿Y qué sucede con el peso? Pues aquí es donde solemos confundirnos. ¿Por qué? Porque el Vata tiende a tener un peso ligero, un peso liviano. No quiere decir esto que no pueda caer en un estado de obesidad. Claro que puede caer en un estado de obesidad y sobre todo si entendemos que a ese paciente le cuesta trabajo ganar masa muscular, puede tener los compartimentos grasos mucho mayores que los compartimentos musculares y tener lo que llamamos nosotros el obeso delgado. Entonces aquí sí puede haber obesidad o es el paciente que tiene obesidad distribuida de una manera muy irregular. Le es difícil aumentar de peso, esto es algo, sobre todo cuando son pesos muy extremos, le cuesta mucho, por más de que se esfuerce, le cuesta mucho trabajo. Son conocidos por sus grandes variaciones sin hacer cambios radicales, o sea, el Vata puede tomarse un fin de semana para hacer una dieta especial y con eso ya tener para lograr perder algunos gramos si lo necesita. Acumulan la mayor parte de la grasa alrededor de la zona del diafragma, o sea, lo que hacen la famosa llantita que llamamos nosotros, y a nivel de las caderas, porque recuerden que es el área de movimiento, Vata es el área de movimiento, entonces ahí es donde tiende a acumularse.
Pita, por otro lado, tiene un peso promedio, es un peso mediano, un promedio, que es proporcional a su estatura, entonces por eso suele ser más atlético. Son pocas las oscilaciones de peso y aumenta y baja de peso con facilidad. Entonces, cuando se desordena en la alimentación o deja de hacer deporte, puede ganar peso, pero asimismo lo puede perder. Y la tendencia es a repartir la grasa de manera muy uniforme. Entonces, el paciente que no se ve esa grasa localizada de manera importante. Y el CAFA tiende a tener problemas con el peso, su contextura es grande, es pesada. Es el paciente que más se beneficia cuando queremos hacer cambios de estilo de vida, de hacer una bioimpedancia, porque vamos a estar más revisando, además del tema de peso y talla, asociado a la talla, que es el índice de masa corporal, vamos a estar revisando los compartimentos, cuánto tiene de grasa corporal, cuánto tiene de grasa visceral, cuánto tiene componente de agua, cuánto tiene de músculo, y lo vamos a ir revisando de acuerdo a la edad del paciente y del género para poder mirar si está mejorando o no en los cambios que estamos haciendo. Y este sí aumenta de peso con mucha facilidad. Entonces aquí es donde todo el mundo dice yo soy CAFA. No, no todo el mundo es CAFA. El hecho de que tengas malos hábitos y ganes peso no que te hace CAFA. Este es el paciente que cuidándose le cuesta trabajo mantenerse en su peso ideal. Entonces esa es la gran diferencia. Y acumula la grasa en la parte inferior del cuerpo, entonces en la zona de las caderas, de las nalgas, de los muslos principalmente, y los brazos son un poco más gruesos que los del resto de las demás constituciones. Entonces llevamos los primeros dos ítems, vamos con contextura corporal, uno de los más importantes, y el tema del peso.